Muy buenas noches, qué alegría estar acá reunidos en un espacio más de formación, además con Juan Carlos, que tiene este tema tan interesante, tan valioso, que yo le pedí que nos compartiera, que es en torno al tema de la Trinidad a partir de la clave de las relaciones humanas, ¿no? Cómo nosotros que venimos de la Trinidad somos una expresión de ella y por lo tanto nuestras relaciones humanas, personales, el ser persona, hay muchas claves que estudiando la Trinidad es estudiar nuestra propia fuente como personas. Entonces, bueno, Juan Carlos, ya tienes acá esta audiencia, te escuchamos con mucho gusto lo que nos quieras compartir. Padre Javicho, gracias por la presentación y de verdad que mucha alegría de estar así en este ambiente de fraternidad, de amistad, de fe, bueno, con tantas personas también conocidas de hace muchos años, entonces de verdad que doy gracias a Dios por este espacio. Y antes de empezar, como les invitaría, a mí mismo también me invito, a ver este espacio que tengamos, será una horita, ¿no? Hasta las 8, como entrar juntos como hermanos, como cristianos, en un misterio. Y eso yo creo que ya es la primera clave que nos ubica, creo yo, en la manera más adecuada de poder ingresar en el misterio de la Trinidad, ¿no? Porque si vamos al sentido propiamente estricto, la Trinidad no es un tema, ¿no? La Trinidad es un misterio. Y el cristiano entra a los misterios no solo con la cabeza, sino con todo su ser, ¿no? Entonces ya ahí como que nos pone un primer stop, ¿no? Es decir, acá tenemos que en primer lugar invocar al Espíritu Santo, que pido que lo hagamos juntos, ¿no? Que Él sea el protagonista de este espacio, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para poder en algo entrar en este misterio, porque como supondrán, pues Padre Javicho también me invitó a este espacio y siempre que uno le piden entrar o abrir un poco, me gusta esa palabra, ¿no? Abrir un poco el misterio, pues uno le vienen las palabras de San Pablo, ¿no? En la carta a los Corintios, con temor y temblor, porque uno dice, y yo, Señor, miserable pecador, ¿qué puedo decir de este misterio? Pero me consuela en algo que simplemente estoy presentando o intento presentarles un poquito lo que la tradición, es decir, nuestra fe, nuestros hermanos mayores en la fe, han ido en algo, porque siempre todo discurso de la Trinidad es una pequeña lucecita de un misterio muy grande, ¿no? Entonces, entremos con este espíritu, ¿se entiende? Eclesial, de cuerpo de Cristo, de intentar, me viene esta imagen también que me gusta mucho, de respirar con los 2000 años de cristianismo, ¿no? De preguntar a los hermanos mayores, de aprender de ellos, y bueno, yo intentaré de lo que en estos años, que sí es un tema que me apasiona, que me encanta, que deben ser unos ya por ahí 9 añitos que lo vengo siguiendo, he podido también recopilar, ¿no? Yo simplemente he recogido cosas, lo que digo, no tengo nada de original, eso me consuela, simplemente estoy repitiendo la tradición, pero me da la impresión que hoy en día repetir lo esencial es muy original. Entonces de pronto eso es un poco paradojal, pero es el horizonte. Entonces simplemente, como le digo, entremos en esto de manera como con el corazón, como cuerpo de Cristo. Lo que voy a intentar es un poco presentar o sea, colocar la reflexión sobre la Trinidad en el hoy, ¿no? De la Iglesia. Y luego hacer un pequeñito recorrido histórico, como diría el padre. Acá el objetivo no es, ninguno de nosotros es un especialista ni investigador, y no es el objetivo para nada de eso, pero sí creo que ayuda, aunque sea, situarnos un poquito. Y después ir al punto que me parece fundamental, que es el segundo bloque grande de la presentación, que es el título también que conversamos con el padre Javier, que nos parecía adecuado, ¿no? Es la revolucionaria revelación, porque, ¿verdad? El misterio de la Trinidad es una bomba. O sea, de pronto uno se ha acostumbrado o ha domesticado el misterio, pero si uno como que piensa con un poquito más de calma y detenimiento lo que es, bueno, históricamente fue una gran revolución cuando surgió en la historia de la humanidad esta revelación, y cuando los primeros cristianos intentaron categorizar, ¿no? Poner en palabras algo este misterio, y creo que sigue siéndolo hoy, ¿no?
Entonces, esa era un poco la propuesta. Entonces, bueno, vamos entrando ahí. Una primera cosa que quería compartirles es algunas percepciones iniciales que creo que sitúan hoy hablar sobre la Trinidad. Son como una especie de fotos que he tomado, flash históricos y culturales, pero creo que algo nos van diciendo de este asunto, ¿no? Es decir, no nos preguntamos por la Trinidad en el siglo II, en el siglo IV, en el siglo VI, sino en el siglo XXI, como cristianos de hoy, latinoamericanos. Y yo creo que ya eso nos va situando un poco, ¿no? Entonces les cuento algunas historias o anécdotas, ustedes verán si creen que refleja algo de la realidad de hoy, o pueden pensar distinto también, ¿eh? No se vean como obligados a compartir mi opinión en este punto, pero a mí me parecen como relevantes. La primera es una percepción de este teólogo, no se han oído hablar alguna vez, se llama Karl Rahner, un teólogo jesuita, uno de los teólogos más influyentes e importantes del siglo pasado, sin entrar al detalle de su teología, que también tiene algunos puntos que después han sido cuestionados y son un poco debatidos, pero él tenía un librito sobre la Trinidad, un pequeño ensayo. Yo lo leí hace un tiempo y en la primera página arranca diciendo algo más o menos así, estoy parafraseando, y que recuerdo cuando lo leí me impresionó, que decía, cada vez tengo más la impresión de que si a la mayoría de cristianos que conozco les quitaran el dogma de la Santísima Trinidad, en su vida práctica no pasaría absolutamente nada. Y comienza a desarrollar la idea. Yo cuando leí la verdad primera vez dije, poco exagerado este señor, ¿no? Pero después cuando desarrolla la idea dice, bueno, al final la gente habla de Dios, de divinidad, de trascendencia, de un montón de cosas, pero de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de lo que implica las relaciones entre esa Trinidad, y que la gente rece a partir de eso, piense a partir de eso, sienta a partir de eso, haga cultura a partir de eso, no, básicamente creemos en Dios, pero la Trinidad más o menos. Entonces, como le digo, me llamó la atención, pero mientras van pasando los años, me da la impresión a mí que la percepción de Rahner no estaba muy alejada de la realidad. Es decir, que teóricamente de pronto todos, la mayoría de cristianos creemos que la Trinidad es importante, pero en términos prácticos, ¿no? Si fuera Dios nomás, en vez de las personas divinas, a algunos no le hace mucha diferencia. Una primera percepción. Otra segunda percepción de un amigo romano, ¿no? Sacerdote, profesor de teología, que en un momento el obispo de su diócesis le pidió pues, que a los párrocos le tomara una actualización teológica y les tomara un examen sobre la Trinidad, pues, para ver un poco, ¿no? Que siempre estén actualizados, y etc. Entonces él estaba tomando, obviamente los párrocos se imaginarán con qué actitud fueron, no particularmente motivados, y él en un momento, pues, después de tomar el examen a varios, se para un ratito a tomar café y sale de la sala, ¿no? Y regresa a la sala donde estaba tomando café por otro lado. Entonces no se dieron cuenta los párrocos que estaban esperando lo que él estaba viniendo. Entonces él, al llegar a la esquina, escucha al grupo de párrocos que estaba por entrar a la sala diciendo, uno que le decía a los demás, ¿no? Oye, seamos sinceros, ¿alguien me puede decir qué tiene que ver la Santísima Trinidad con ser párroco? Dijo, todo el mundo se mató de la risa y todo el mundo, sí, es verdad, bueno, pero toca este examen. Ojo, es una foto, ¿no? No me atrevo a generalizar, pero de pronto me hace pensar, no sé si esa escena se pueda repetir en otros lugares. Otra tercera foto, creo que lo que mencionó el padre Javicho ahora al inicio, que es, hay un cierto miedo de hablar de la Trinidad, ¿no? A menos yo que ya tengo varios añitos en la vida comunitaria sodalite, me acuerdo que siempre que viene la fiesta de la Trinidad, ¿no? Después de Pascua, los sacerdotes comienzan a temblar, ¿no? Porque comienzan a decir, pucha, que hay que predicar la Trinidad, y yo he visto a veces ese ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo? O esta frase, no, eso es muy complicado, mejor prediquémosle de algo sencillo a la gente, ¿no? Por ahí le escuchaba, no se le escuchaba al padre Javicho, ¿eh? Se le escuchaba a otros. Pero lo que quiero transmitirles es que no sé si vamos percibiendo una especie de espíritu, ¿no? O sea, de sensación no dicha, ¿no? Porque nadie va a decir, pues, en su sano juicio, la Trinidad no es importante. No. Pero
a veces se puede decir una cosa, pero lo que va pasando en la cultura es otra. Una última foto cultural es sobre el lenguaje religioso, ¿no? Yo al menos, como le decía, hace como ya 12 años que mi servicio está vinculado a la formación cristiana, al acompañamiento espiritual de personas, y siempre, cada vez me he dado más cuenta que la gente habla mucho de Dios, pero no utiliza el lenguaje Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Yo a veces de malo, ¿no? Me dicen, no, lo que pasa es que Dios, y digo, oye, una preguntita, cuando estás diciendo Dios, ¿a quién te refieres? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Y siempre tengo la percepción de que me dicen, oh, no sé, no había caído en cuenta. Me explico, o sea, en el lenguaje, en lo cotidiano, en la manera de referirse, en la manera de rezar, se habla de Dios, ¿no? O sea, pero no necesariamente uno ve como interiorizado, digerido, un lenguaje trinitario. Y creo que en algo podríamos a veces aplicarlo a cierta homilética, ¿no? O sea, la homilías, si nos recorremos un poquito así rápidamente por el occidente cristiano, una explicitación de la distinción de las personas, de lo propio de cada una, de las relaciones, de la riqueza que hay. Yo al menos, como digo, si alguien tiene una experiencia distinta, tranquilo, ¿eh? No quiero yo, como digo, imponer acá esta percepción. Pero tengo que decir que he vivido en 5 países y que he pasado por varias iglesias y tengo yo esa percepción de que un lenguaje trinitario, un desarrollo rico del misterio que hay, no hay mucho y a veces más bien hay, bueno, pórtense bien, no sean muy malos, y que Dios los ayude, ¿no? Y nos vemos el próximo domingo. Entonces, no sé, son, como le digo, algunas fotos que evidencian, creo yo, que el misterio de la Trinidad pareciera que está presente, pero no está tan presente, ¿no? O a veces termina siendo lejano un poco de la experiencia cotidiana del cristiano común y a veces incluso de los mismos pastores o digamos, o la gente que forma en la fe. Frente a eso nos topamos con este número del catecismo que los invito a escucharlo con, ¿cómo decirlo?, con atención, recibirlo con cariño. Es un número, como digo, el catecismo tiene un montón de cosas muy bonitas, pero este es el número, de pronto, me atrevería a decir, de los más importantes, y yo le digo, de pronto uno se lo puede aprender porque es tipo número de taxi en Colombia, ¿no? Que los taxis eran 5, 5, 5, en mi época eran así, no sé ahora, 4, 4, 4, ¿se acuerdan? Este es numeral 2, 3, 4, facilito. O sea, si quieren no se sepan ningún número de catecismo, pero este se lo pueden acordar, 2, 3, 4, tipo así, llamada de emergencia. Cuando uno está confundido va al 2, 3, 4. Y miren lo que dice el catecismo en este número que, o sea, si uno lo lee con atención, de verdad que es, o sea, uno podría quedar, o sea, a uno lo hace pensar. Dice, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Entonces, simplemente a nivel de, no sé si captamos, de análisis lingüístico de esta frase, de este parágrafo. Lo que nos está diciendo el catecismo es una cosa muy sencilla, pero muy potente. Es decir, que fuera de la percepción de la Trinidad, todo contenido y toda experiencia y toda praxis de la fe no tiene cómo entenderse. Es la fuente, mira la palabra que dice, me explico, de donde vienen, la fuente de todos los otros misterios y es la luz que los ilumina. Es decir, sin esa luz, los otros misterios los voy a entender mal. ¿Se entiende? La Eucaristía no voy a entrar bien. La moral cristiana no la voy a entrar bien. La virtud no voy a perder. ¿Se entiende? O sea, es lo que permite acceder a todo lo otro. ¿Ok? Entonces, esto es como muy potente, porque sí nos hace preguntarnos, cada uno de pronto también le invito, le dejo esa pregunta para que se le lleve en el corazón y la piense después, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la percepción, la experiencia, de pronto hasta utilizaría la palabra, de que la Santísima Trinidad es el misterio central de mi vida cristiana, de que es la fuente de todo lo otro,
de que es la luz que ilumina la manera de entender mi trabajo, de administrar mi plata, de entender mis relaciones conyugales, de educar a los hijos, a los nietos, de ir a la playa, cosas concretas, o sea, no estoy hablando de... Esa es una pregunta que obviamente cada uno tiene que en su corazón ver la respuesta. Y la respuesta seguramente no es sí o no, es más compleja, pero este es un poco lo que quisiera que entráramos en qué quiere decir el catecismo con esto. ¿Por qué esto es tanto así y qué justamente luz arroja a nuestra vida? Pasemos a un pequeño desarrollito histórico, ¿ok? Esto ha sido como una introducción, ¿no? Le voy repitiendo por dónde vamos para que no nos perdamos, ¿no? Lo que he querido decir hasta ahorita es, pareciera que en nuestro contexto cultural cristiano, la Trinidad a veces no termina de ser lo central cuando nuestra fe nos recuerda, no solo que es importante o que es una cosa bueno que conozcamos, no, sino que es central, fuente, y que sin eso uno está como, había en mis tiempos, no sé si todavía esa propaganda de la vivienda, ¿no? Que si uno está ahí, no está en el lugar equivocado, ¿no? O sea, sin la Santísima Trinidad, uno está en el lugar equivocado. Introducción. Segundo punto, veamos un poco algunos aspectos históricos. Es decir, de cómo también se fue dando esto en la historia y intentando captar este aspecto de la revolución que les decía. Recordemos que la revelación de Dios Trino plenamente se da en Jesucristo, ¿no? Y tenemos la ventaja cronológica que nosotros marcamos la época, ¿no? Es decir, ese es el año 0, y en Jesucristo, hasta que su misterio pascual fue en el año 33, ¿cierto? Entonces esta revelación se da con el inicio de nuestra era. Pero esta revelación, cuando se dio en un mundo, en un contexto cultural, ¿no? Histórico, religioso particular, ¿no? Que es el contexto del mundo antiguo, del mundo del siglo I, en el cual estaban las culturas que más o menos en esa época tenían más auge, ¿no? Que en esa época era la cultura romana, antes había sido la cultura griega, y antes había sido las culturas que eran las culturas más cercanas al mundo hebreo, ¿no? Es decir, la cultura de lo que se llama Mesopotamia, Babilonia, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se dio la revelación de la Santísima Trinidad, estábamos en un mundo que no era ateo. ¿Se entiende? Es decir, no era una gran novedad decir, Dios existe. O sea, no sé, ¿me explico? Es como, imagínense ustedes se van a la plaza, a Caicedo, a no sé, bueno, cada uno en su ciudad, y dice, Internet funciona. Entonces, ¿me explico? O sea, o sea, de pronto te llaman al hospital psiquiátrico, ¿no? Porque dicen, sí, o sea, gracias por la información, o sea, ¿no? O existe YouTube. Gracias, o sea, existe Netflix. Lo que quiero decir es que era algo más o menos evidente, y había una sensibilidad religiosa en todas las culturas, que existían algunos tipos de dioses, algunos tipos de religión, algún tipo de praxis religiosa, algún tipo de ritualidad, etcétera. Eso era el pan del día, no es nuestra cultura, ¿no? Que ahora existe Dios, no eres el contexto histórico de la época. Pero esa religiosidad natural, no sé si llamarla de esa manera, tenía algunas características, ojo, estoy haciendo un resumen muy simplificado, ¿no? Pido disculpas de antemano. Pero sí con unas características que algunos estudiosos, no lo digo yo, ¿no? Mircea Eliade, Pavel Floriensky, los que estudian la cultura, las religiones antiguas, dicen algunas cosas interesantes, que es, más allá de la diversidad de dioses, de matices, de impostaciones, se puede percibir una cierta matriz común, ¿se entiende? O sea, una cierta estructura de base de la religión natural. Y algunos rasgos acá estoy graficando, ¿no? Que la religión, como era entendida en el mundo antiguo, era básicamente, está lo divino y lo humano, pero en distintos niveles. ¿Se entiende? O sea, Dios está allá, nosotros estamos acá. Una cosa es sagrada y otra cosa es profana. ¿Se entiende? El templo, eso es sagrado, y el resto es el mundo profano. Una cosa es la eternidad, etcétera, otra cosa es lo temporal. Una cosa es lo natural, otra cosa es lo sobrenatural. Es decir, eran dos mundos que existían, pero que estaban de alguna manera medio separados, ¿no? Primera constatación. Segunda constatación, que la experiencia del hombre religioso básico, común,
era la de tener que hacer cosas para intentar conquistar el favor de la divinidad. ¿No se entiende? Es decir, Dios está acá, yo estoy acá, y tengo que hacer una serie de cosas, de praxis, de rituales, portarme bien, para ver si Dios me trata bien y me bendice, ¿no? Y si no, me va a caer de pronto un rayo y tengo que estar atento porque Dios se molesta y esto va mal, ¿eh? Y el sentimiento del hombre normalmente ante la divinidad era de una cierta culpa, medio vergüenza, medio miedo de no estar a la altura, de estar en falta. Entonces, en síntesis, es una religión con dos niveles de realidad, unas divinidades arriba, digamos, la humanidad abajo, y la humanidad que tenía que hacer una serie de cosas para intentar llegar a Dios, ¿no? Y si me porto bien, ¿no? O sea, si ahorré $5, me dan 5, si ahorré 7, me dan 7, y si no ahorré, mala suerte, hasta ahí llegaste. Repito, estoy simplificando. Pero lo que me parece valioso es que el cristianismo sí fue una revolución, lo que quiere decir es a este esquema. ¿Se entiende? No tanto a que Dios existía o no, sino a un modo de entender la experiencia religiosa que la transformó. Tanto así que incluso San Pablo a veces cuida de no llamarlo solo religión, el cristianismo, sino fe. ¿Se acuerdan? No utiliza mucho la palabra fe, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esta es una novedad que en este mundo, ¿no? Que sí había divinidades, que sí había un esquema religioso, pero basado a veces en el esfuerzo humano, en tener que alcanzar y conquistar a Dios. Y a veces, ojo, esto a veces nos pasa a nosotros mismos, ¿no? De pronto cuando he descrito este esquema, alguien puede decir, uy, pero yo creo que entiendo la fe así. Interesante, porque habría que ver si uno sin querer queriendo ha vuelto al esquema de la fe religiosa natural, que ojo, no estoy diciendo que sea mala, pero estoy diciendo que es una cosa que no es exactamente lo mismo de la gran renovación cristiana que trajo la revelación de la Trinidad. Porque ante este esquema, ¿no?, que ya he descrito, ¿qué trajo la revelación de la Trinidad? Justamente un misterio nuevo, es decir, un misterio de personas. Es decir, que Dios no era simplemente un ser creador en un lugar poderoso, potente, que no era una recolección de dioses medio caprichosos que trataban a la humanidad de una manera u otra, sino que era una comunión de personas. Esa palabrita la suelto ahí, que la vamos a tener que desarrollar poquito a poco, ¿no? Pero eso fue el gran misterio, es decir, que ese esquema religioso, repito, cayó por una gran novedad que vino de este Dios con rostro, ¿no? De este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una evidencia de que esto era fundamental en el inicio del cristianismo. No sé si recuerdan ese pasaje de la Escritura, ya después de que Jesús resucita, y que dice, ¿no? Manda esta misión a los apóstoles, id a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ese pasaje? Está por ahí en los evangelios. Es muy interesante este pasaje porque creo que cuando uno lo lee, como naturalmente lo que piensa es que el Señor le está diciendo, bueno, también le dice, ¿no?, que vayan con un poquito de agua y le echen a toda la gente y los bauticen, ¿no? Pero la palabra griega, les recuerdo, bautismo significa sumergir. Lo que quiero decir es que para el griego la palabra baptisein es un verbo. O sea, primariamente es un verbo antes que un rito. Entonces lo que quiero decir es, miren la misión que el Señor dice. ¿Cuál es la misión? Vayan y sumerjan a todos. O sea, me viene esta imagen, no sé si alguna vez la han hecho. Me acuerdo que de chiquito mi mamá servía la sopa y traía un poquito de pan. Y a mí me gustaba poner el pan en la sopa, ¿no se han visto? Cuando lo haces así y absorbe todo el sabor y queda buenísimo, ¿no? Ya. Baptisein en griego significa eso. Literalmente sopear. Es decir, que uno absorba todo el sabor, la esencia de lo otro. Entonces, la misión inicial era la de que no decirles, vayan y prediquen que hay Dios, no vayan y prediquen que se porten bien, que cumplan los preceptos de la iglesia, que vayan a misa los domingos. Ojo, también hay que hacer eso. No quiero ir contra eso, no me malentienda. Pero el punto fundamental era sumergirnos en esa
en este misterio de personas, entrar en estas personas. Y esa era la esencia del bautismo. Les he puesto ahí una imagen bonita de un bautisterio que me encanta, que está en Florencia, perdón, en la plaza, no sé si alguno ha ido por ahí, San Giovanni, ¿no? Miren, tan importante era para los cristianos este bautismo y esta vida nueva trinitaria, que para empezar, aparte de la iglesia, hacían un bautisterio que es enorme. Y en el centro de este bautisterio estaban estos mosaicos lindísimos, repleto de personas y de rostros. Y el bautisterio está justamente, la pila está debajo del centro de esa imagen. ¿Cuál era la simbólica? Que yo me sumergía y cuando salía, lo que veía es que he entrado en un universo de personas. Ya no soy un individuo aislado que tiene que portarse bien para agradar a la divinidad. He entrado en un tipo de vida en la cual estoy entretejido de relaciones. ¿Ok? O sea, esa era la bomba, por decirlo así. Y miren lo chévere, no porque yo he hecho algo, sino porque he recibido algo. Literalmente lo he recibido como gracia sacramental, o sea, se me ha dado. Entonces, esto era una gran novedad. Como le digo, al inicio los cristianos no estábamos en grado de explicarlo, o sea, no es que teníamos todas las palabras, toda la explicación filosófica y teológica. Al inicio simplemente era esta percepción de entrar en un misterio de Dios como comunión de personas y que yo entraba a eso como gracia. Como supondrán, esta experiencia, porque primero fue una experiencia, que luego se fue haciendo palabras y se fue haciendo teología, tardó muchísimo. ¿No? Fue un gran proceso. Ojo, no lo voy acá a desarrollar, simplemente les digo 3 o 4 cositas para que más o menos se ubiquen, porque creo que también nos ayuda a todos a ubicarnos, ¿no? Los primeros grandes maestros que comenzaron a dar palabra a este misterio que les estoy diciendo, ¿se entiende? Este misterio de personas, de relaciones, de rostros, fueron en la misma escritura. Y en concreto, 2 sobre todo, ¿no? que tuvieron esa gracia, ese carisma, ¿no? El apóstol San Juan y San Pablo. Todos los conocemos y escuchamos sus cartas, sus evangelios en la misa los domingos, ¿no? Pero sí, les invitaría a partir de ahora a prestarle atención cuando hablen, se dan cuenta, Pablo y Juan raramente hablan mucho rato de Dios así en genérico, sino que en griego cuando Pablo utiliza la palabra theos, en griego es el Padre, ¿no? O sea, él se está refiriendo a eso. Y todo el tiempo habla de en Jesucristo, por el Espíritu, o sea, todo el tiempo habla así. Y no se acuerdan, Juan muchas veces utiliza porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y el Espíritu viene a estar en vosotros y vosotros y utiliza todo el tiempo eso, de salir así, lean Juan 14, 15, etcétera, y pareciera que está diciendo, oye, ya te entendí, pero ¿por qué lo repites tanto? O sea, Juan es casi un repetitivo, ¿no? O sea, el Padre está en mí, el que me ve a mí, ¿se acuerdan? Ve al Padre. O sea, todo el rato está hablando de personas, de relaciones, y de que unas están en las otras. Entonces, eso ya era, a nivel de discurso religioso, una novedad absoluta. Es decir, lo que dicen, estos señores están diciendo que por la fe y por el bautismo, uno es parte de Cristo. Eso era, tanto así que no se acuerdan, Pablo fue un día a predicar a Grecia, ¿no? Ahí a todos los intelectuales de la época, ¿no? En el Ágora, ¿no? Ahí cerca de una zona importante, y la gente lo escuchó y dijo, ¿de qué estás hablando? Elegantemente dice el redactor de los Hechos de los Apóstoles, le dijeron, te escucharemos otro día. O sea, porque está diciendo una cosa muy loca, simplemente incomprensible. Pero estos son los primeros que ya en la Escritura comienzan a hablar de un misterio de personas, de relaciones, de unos en los otros, ¿no? Y no lo utilizan como un lenguaje metafórico, ¿se entiende? O sea, como un recurso estilístico, sino que claramente, si uno lee las cartas, y los que estudian estos documentos expertos, ¿no? No yo, sino los que saben, dicen ahí Pablo claramente está señalando algo, o sea, no está utilizando simplemente una palabra por decir. Primeros, entonces, maestros de este
personalismo trinitario, bueno, todo el Nuevo Testamento, pero particularmente las cartas paulinas y el Evangelio según San Juan. Esta intuición que ya estaba en la Escritura, ¿no? Y que los cristianos fueron viviendo, como les digo, primero rezando, primero celebrando en la liturgia, ¿no? Viviendo, entregando la vida en el martirio, o sea, primero venía la fe, luego las categorías, poco a poco fue estructurándose como también un discurso y una categorización teológica, ¿no? De pronto un personaje particularmente importante es Orígenes, ¿no? Se han oído hablar de él, Orígenes de Alejandría, uno de los principales teólogos de los primeros siglos, ¿no? Redescubierto en los últimos siglos, décadas de pronto, ¿no? Porque por muchos siglos no fue muy conocido, pero fue el primero que hizo una gran síntesis también de este misterio del Padre, del Hijo, de las relaciones que hay entre ellos, en una obra que él tenía muy importante, sigue siendo muy importante, que se llama Los Principios. Arranca diciendo, hay que comenzar a entender qué significa que el Padre engendra al Hijo, que el Hijo es engendrado por el Padre, y que todo viene de eso. O sea, ese es el principio de la primera línea de su obra teológica, ¿no? Y bueno, intenta desarrollarlo lo que pudo en su época, ¿no? Vamos avanzando así y quisiera contarles de dos momentos en la historia de la Iglesia que fueron particularmente importantes para darle palabra a este misterio. Le repito la idea porque me parece muy importante. Este misterio no es nuevo ni lo crearon estos autores, sino lo pusieron en palabras porque pues, tenían una particularidad, genialidad para hacerlo, ¿no? Y que es el contexto del siglo IV y el contexto del siglo VI, VII. En el siglo IV, no sé si se acuerdan, pasó algo, ¿no? Comenzaron a haber también algunas primeras discusiones, falta de claridad, qué significa que Dios es Padre, es Hijo, ¿no? Jesucristo es igual Dios, pero pareciera que se le asemeja a Dios, pero no es Dios. Bueno, ahí se comenzaron ahí a pelear entre varios, ¿no? Y esto obligó a la Iglesia a tener que clarificar qué significa exactamente que Dios es Padre, que engendra al Hijo, y ahí comenzó a esta revolución que ya se había revelado, comenzar a coger palabras, categorías, ¿no? Y en concreto, estos tres autores que les pongo ahí en la imagen, que son los llamados padres capadocios, ¿no? Porque son de esa zona, lo que ahora es Turquía, ¿no? El este de Turquía, sobre todo San Basilio, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza, que era su hermano, fueron los que un poco les tocó esa tarea de categorizar esto, de ponerlo en palabras, ¿no? Intentar ponerlo en palabras, y eso ayudó mucho a distinguir cosas, ¿no? Y fueron justamente los que comenzaron a entender qué significa que el Padre es Padre y engendra al Hijo, y que nosotros participamos de esa vida y ese misterio, ¿no? Ellos vivieron en el contexto de estos dos grandes concilios de esa época, que fue el concilio de Nicea en el año 325 y de Constantinopla en el 381, en el cual los cristianos tuvimos que dar un poco de razón de esto. Y esa obra genial y maestra de los padres capadocios, de decirlo, ¿no? De intentar comprenderlo y comunicarlo, fue madurando y tuvo otro momento importante de consolidación, hasta donde he podido rastrear y entender, en la obra de un amigo ahí que se los presento, se llama Máximo el Confesor. Todos estos son padres que vienen del origen de Oriente, es decir, del mundo griego, ¿no? Máximo el Confesor venía de Constantinopla, ¿no? Era un padre de Bizancio, lo que era en esa época, el mundo bizantino. Y él, en su época, que también hubo otro problema que decían algunos, Jesús es Dios, pero no tanto hombre, y otros decían, sí, pero ahí comenzaron a enredarse, intentó entender qué significa esto que Jesús es una persona divina y es a su vez hombre y Dios. Todos lo sabemos, ¿no? Y sabemos que está en nuestro credo, ¿no? Pero él intentó decir, ya, ¿qué significa eso y qué consecuencias tiene para la vida? ¿No? Y sí, es una de esas síntesis más geniales en la historia. Entonces, entre estos momentos de, como le repito, el siglo IV y de Máximo el Confesor, se comenzó a estructurar, a partir de la experiencia, como digo, los fundamentos de esta mirada personalista a partir de la Trinidad. Le digo personalista a partir de la Trinidad porque si a alguien le interesa, hoy la palabra personalismo es una palabra medio de moda en los ámbitos intelectuales o culturales, ¿no? Al menos yo que estudio filosofía o psicología, uno escucha esa palabra por todos lados. Pero lo que quiero decir es que lo que estos padres categorizaron por el misterio de la persona no es exactamente lo que dicen los personalistas hoy. Ojo, tampoco se opone, pero era, creo yo, incluso más profundo, incluso aún más rico.
y venía de la contemplación del misterio de Dios mismo. Para ir terminando esta parte histórica y ya entrar a la última parte, que es la más importante, muchos de los autores que estudian la historia de la fe y de la teología señalan que a partir del siglo XIII, finales del XIII dicen algunos, XIV otros, hablan de que misteriosamente en un momento comienza a darse un extraño olvido. ¿Se entiende? Es decir, que el lenguaje que antes era mucho más trinitario, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se comienza a cambiar o a acentuar por más un lenguaje simplemente de Dios, ¿no? Y da un montón de razones que ahorita no corresponde entrar, ¿no? Históricas, culturales, etc. Pero sí marcan como un hito en el cual como se comenzó a perder, ¿no? Incluso dan algunos datos curiosos, por ejemplo, hay un catecismo muy famoso, no sé si sus abuelitas se lo han contado, porque a veces, yo me acuerdo que mi abuelita hablaba del catecismo de Astete y Ripalda. Es un catecismo hecho en España por unos padrecitos, buenísimo, en el siglo XVII. Pero uno lee el catecismo, que yo le he curioseado, y te das cuenta que el lenguaje es, o sea, nunca se utiliza la palabra padre, sino Dios. Primer artículo, ¿quién es Dios? Creador del universo y de la tierra, que a sus hijos que llama a la salvación. ¿Qué son los mandamientos? Pero no lees 100 páginas y como que, ojo, no lo niega, ¿se entiende? O sea, no es que no diga que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en el tipo de lenguaje no está. Y si uno repasa las catequesis de la época, la homilética de la época, los rituales sacramentales después del Concilio de Trento, todo, uno no dando cuenta que el lenguaje no es tan explícitamente trinitario. Lo que quiere decir es que nosotros nos situamos, para que nos ubiquemos históricamente en esta época, ¿no? Hasta un hito importante, y con esto termino el recorrido histórico, el Concilio Vaticano II. Deben haber oído hablar de eso, ¿no? Si no, se lo digo en dos palabras, esta reunión de los obispos en los años 60, que fue una mirada, un intento de mirada nueva también al misterio de la fe en continuidad con la tradición. Una característica curiosa del Concilio Vaticano II es que los principales autores que participaron y cooperaron en el Concilio Vaticano II, entre ellos un señor que cumple años dentro de poco, que se llama Joseph Ratzinger, y que después fue, ¿qué fue? Creo que fue presidente de Real Madrid, algo así. Bueno, un señor ahí, no, ese señor venía de esa tradición. ¿Y cuál es la característica de los padres del concilio? Que son autores que sobre todo se dedicaron a estudiar a estos que les estoy diciendo. ¿Se entiende? O sea, siglo II, siglo III, primer milenio. Y estos señores descubrieron algo, gracias a Dios, porque yo no hubiera podido hacerlo porque no tengo ni la cabeza ni el tiempo. Es decir, se zambulleron en la tradición del primer milenio por años, por décadas, con mucha seriedad, y dijeron un momento, ¿qué pasó? ¿Se entiende? Es decir, esto era el gran tesoro cristiano, la reflexión personológica trinitaria, el lenguaje trinitario, y algo pasó, porque ahora nos parece raro más bien, ¿no? O sea, yo recuerdo di una charla hace unos tiempos de otra cosa, pero alguien me buscó al final, me dijo, muy interesante tu charla, pero ¿por qué tú hablas tanto de padre? O sea, dices todo el tiempo padre, padre. Me ha sonado raro al oído, o sea, siempre he escuchado Dios, padre, ¿por qué tanto? Ojo, es un caso, no quiero generalizar, pero me da la impresión que no nos es tan familiar ese lenguaje. Y eso tiene sus razones. Bueno, cuento corto, nosotros estamos en esta era del Vaticano II, que una de sus invitaciones es volver a las fuentes. Era como una frase que les encantaba a los padres del concilio, ¿no? El retorno a las fuentes. ¿Y cuál es el retorno a las fuentes? El retorno a la tradición de los primeros siglos. Y si quieren decirlo, eso ya es una palabra mía, y yo diría no solo a las fuentes, sino el retorno a la fuente. Y la fuente es una. El misterio de la Santísima Trinidad. Pero me explico, no como realidad teórica, no como realidad meramente conceptual, no como término, sino como la fuente de nuestra vida. Ojo, tengo que decir una cosa antes de ir a esta última parte. Y a veces me he preguntado, ¿por qué efectivamente hoy en día a veces es tan frecuente, tan poco hablada a veces la Trinidad, o por qué hay tanto miedo de predicar? Porque si uno va a algunas universidades pontificias y ve cómo enseña la teología trinitaria, yo entiendo por qué nadie habla de la Trinidad. Porque entras y te metrallean
cogen a metralleta de 10 años, perdón, un semestre de categorías, términos, recorridos históricos, tienes que leerte 2 libros, no entienden muy bien por qué, y tienes que estudiar esa materia al interior de otras 8 materias que tienes que dar un examen a fin de semestre. Como diría un hermano que está preparando para sacerdocio, no estoy esperando con ansias que se termine este curso de la Trinidad. Pues miren el éxito de nuestra formación en la iglesia. Y era un hermano bueno, o sea, no era malo, era buenísimo, pero pareciera que a veces la estructura nos lleva ahí, ¿no? Entonces yo me pongo en los zapatos de ese hermano, digo, con justa razón, dice, ojalá nunca vuelva a ver esta cuestión. O sea, bueno, yo le rezo a Dios Trinidad, pero entender el misterio, profundizar, eso se lo dejo, como dicen hoy en día, a los teólogos. La palabra más perversa que hoy tenemos, porque en el primer milenio el teólogo era el orante, es decir, el que era capaz de comunicar el misterio de Dios. Es decir, el teólogo era el que rezaba. Pasemos a esta última parte entonces, que es, voy a hacer también una síntesis como muy así, ¿no? Rápida, pero creo, me parece la más importante y la que tiene que ver con lo que decía el padre Javicho al inicio, que es ya cómo esto, qué consecuencias prácticas tenía, ¿se entiende? O sea, cómo implicaba en la vida del cristiano. Entonces, lo separo en 2 secciones. Uno, ¿cuáles fueron, en síntesis, los tesoros que encontraron los cristianos al contemplar la Trinidad? 1. Y 2, eso que implicaba para su vida espiritual y su vida cristiana. Esto es como un resumen de lo que he ido diciendo antes, simplemente como para que de pronto, a veces uno se puede enredar, para que se quede como síntesis, ¿no? Les ayude a ustedes como síntesis. Lo primero que encontraron es lo que hemos dicho, ¿no? Que Dios es una comunión de personas. Repito, Dios no es un ente creador, ¿no? Dios no es un ser trascendente únicamente. Ojo, eso también lo es. Pero lo fundamental de la revelación es que Dios era rostros, ¿no? Y a la luz de esto, estos padres reinventaron la palabra persona, que en griego se dice hipóstasis, en latín persón, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la reelaboraron. La palabra ya existía, no sé si saben, en el mundo antiguo, y significaba sobre todo la máscara que se pone el actor de teatro cuando va a representar un personaje. Eso significaba en el mundo antiguo prosopon o hipóstasis. Pero eso lo reelaboraron a partir de la relación. Entonces, primera constatación, que Dios es una comunión de personas, y que no puede entenderse fuera de la relación mutua entre uno y otro. Y no una relación cualquiera, sino una relación de paternidad y de filiación. Entonces llegamos a una segunda constatación, que nuestra fe descubrió que ese Dios, que es comunión de personas, tiene una manera de existir. ¿Se entiende? No solo existe y no solo son una comunión de personas, sino que existe de un modo. Y ese modo de existir en la Trinidad era uno en el otro. Ya, esto fue una revolución. Me explico, es decir, que no solo existían uno junto al otro, ¿se entiende? No solo existía uno cerca al otro, no solo existía uno que se llevaba bien con el otro, sino que existía uno en el otro. En el otro. ¿Ok? Que es la gran revelación de Pablo y de San Juan, ¿se acuerdan? Yo en el Padre y el Padre en mí. Pero capten este matiz, ¿eh? No solo que uno vivía en el otro, sino que al uno vivir en el otro no deja de ser él. Segunda bomba mental. Porque uno dice, ya, si yo al final termino siendo como otro, como que me diluyo, ¿no? Pero justamente el misterio de la Trinidad es que al mismo tiempo existía la comunión y la diversidad. ¿Se entiende? Que eso es lo más difícil para nosotros a veces, ¿no? Porque es, o somos distintos y tenemos distancia, o somos lo mismo y pienso lo mismo que tú. Pero acá no se oponen eso, sino se suponen. Es decir, para que haya comunión, o sea, para que haya esa unidad de uno en el otro, tienen que ser distintos. Pero el ser distintos no los separa, sino que hace que exista uno en el otro. Entonces, lo que quiero decir es que esto, de pronto alguien lo escucha y dice, es raro. Sí, es raro. O sea, no es normal pensar así, no es natural. Pero ese gran misterio, repito, de que el Padre existe en el Hijo existe en el Padre, el Espíritu Santo existe en ellos,
y cada uno es diferente y es lo que es. Ya, esto era una, como le digo, otra gran revolución y novedad. Una, un Dios que es comunión de personas. Dos, un Dios que no solo existe, sino que existe uno en el otro. Y por tanto, esto lleva a una conclusión. Esto ya estamos pasando a las consecuencias de lo que era la Trinidad a lo que implica para el ser humano, ¿no? Que si Dios es persona, es decir, comunión de relaciones, existen unos en los otros, y el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano es persona. Esto era, a nosotros nos suena un poco evidente, es decir, nosotros somos personas, sí, claro, pero lo que quiere decir es que no solo somos personas como derecho, como el sentido moderno de persona, es decir, sujeto de derechos, ¿no? O simplemente una individualidad que hay que respetar, todo eso también. Pero cuando el cristianismo decía el hombre es persona, es que existe en ese modo de vivir y de relacionarse como el mismo Dios. Hay una anécdota famosa que otro personaje que no se han oído hablar de él, que se llama Karol Wojtyła, ¿no? Que después pasó a ser un señor ahí que lo llamaban Juan Pablo II. En el año 64, cuando él estaba en el Concilio Vaticano II, él dio una ponencia, digamos, a los padres del concilio, ¿no? Que la pasaron por Radio Vaticana en esa época. Y él decía en una línea que rescatan algunos estudiosos que dicen, él dijo, el gran descubrimiento del Vaticano II y la novedad que va a traer para los próximos siglos es decirle al mundo que el ser humano es persona. Y una vez uno dice, pero pues eso como que todo el mundo sabe, ¿no? Sí y no, ¿no? Porque detrás de eso estaba Juan Pablo II, Karol Wojtyła en su época, era uno de estos señores que venía esta tradición de la reflexión sobre la persona, del misterio de la Trinidad, de sus consecuencias para el ser humano. Entonces, Dios es persona y el ser humano es persona, en este sentido teológico del término. Por tanto, y con esto termino, toda esta mirada, esta revelación de la Trinidad, esta categorización de este misterio y las consecuencias que fue trayendo poco a poco a la vida de la Iglesia, generaron una nueva visión de las cosas, ¿no? Se me venía esta imagen, no sé si alguien le ayude, ¿no? Es un nuevo sistema operativo, ¿no? Ahora que nosotros vivimos en época digital, ¿no? Imagínate, no es lo mismo Android que el de Mac, ¿cierto? O sea, funcionan distintos, tienen funciones distintas, o sea, corren de otra manera, o sea, tienen una manera de funcionar distinta y funciona todo igual. ¿Me explico? Las aplicaciones necesitan el sistema operativo. Entonces, la Santísima Trinidad le trajo a la visión del hombre y de la fe un nuevo sistema operativo, que lo intento resumir en 5 cosas. Como digo, esto se podría seguramente hablar años o décadas. Pero ¿qué nos trajo a nosotros para entender la vida cristiana y la vida espiritual? Primera cosa, que para el cristiano las relaciones están al origen de las cosas. No son solamente una meta a alcanzar. Explico. Normalmente nosotros, incluso en ambiente cristiano, decimos, ¿no? Bueno, tenemos que nosotros trabajar para alcanzar la solidaridad, ¿no? O tenemos nosotros que trabajar y esforzarnos para alcanzar la amistad o la comunión. El cristianismo rompió ese esquema. Nosotros la comunión no la tenemos adelante, la tenemos atrás. ¿Se entiende? Al origen. Para nosotros las buenas relaciones no son un valor a conquistar, es la vida que hemos recibido. Pero ¿se entiende la diferencia? Porque tiene una diferencia concreta en la vida de la gente, yo lo he visto en la vida espiritual. Si a mí me dicen, ok, yo estoy acá, tengo que esforzarme, hacer una serie de cosas para ver si me llevo bien con los demás, me explico, o sea, yo estoy acá y esa meta está adelante a ver si la alcanzo un día. Para el cristiano, nosotros ya veníamos de una relación, que es la Trinidad, eso ya se nos daba como gracia, 2, y tercero, tenemos que esforzarnos por manifestar eso, porque nada en nuestra vida y en nuestras relaciones lo dañe, ¿se entiende? Lo opaque, pero nosotros no creamos las relaciones o la comunión.
nosotros lo recibimos e intentamos que crezca. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas que son muy diferentes. Y eso no venía de la contemplación de la Trinidad. El cristiano las relaciones las tiene, como le digo, al origen, no solo como meta. Segunda conclusión para nuestra vida de la Trinidad. Que la identidad del ser humano no era la de criatura fundamentalmente, sino la de hijo. ¿Se entiende? Porque nuestra manera de participar en la vida de la Trinidad no era simplemente viéndola como una pantalla, o sea, como una serie de Netflix desde afuera, sino nosotros estamos llamados a participar desde adentro. ¿Pero cómo? Estando en Jesús. ¿Se entiende? Es decir, entramos a la Trinidad, pásenme la palabra, ¿no? Ingresamos allí siendo hijos. Entonces, el ser hijo es el fundamento de mi vida. ¿Y qué significa ser hijo? Que Dios me ha dado su vida, que Dios me ama incondicionalmente, que no tengo que demostrarle nada a mi padre, ¿no? Porque como diría algún amigo hace poco que heredó unas cosas de su papá, me dijo, ¿sabes qué he tenido que hacer para heredar las cosas de mi papá? ¿Qué? Ser hijo. O sea, no hay que hacer nada. No es cierto, uno para heredar simplemente hay que tener un estado de hijo. Entonces, la identidad cristiana a partir de la Trinidad es la de ser hijo, no solamente como un elemento accidental, sino como un elemento constitutivo. Si no me entiendo como hijo, no voy a poder ingresar al misterio de la fe. Es más, lo voy a malentender, ¿no? Una vez más, sacramento sin la filiación no tiene mucho sentido. Moral cristiana sin la filiación se malentiende y todo un poco se complica. Segunda verdad esencial, somos hijos. Tercera verdad esencial, que tiene que ver con el principio anterior, yo simplemente estoy sacando consecuencias del punto anterior, ¿no? La tercera es que el principio de la vida espiritual, por tanto, está en la acogida. ¿Se entiende? El inicio de la vida cristiana no está en lo que yo hago por Dios, sino en lo que Él ha hecho por mí. Porque el ser hijo me lo ha regalado. Y la gracia me la da porque Él quiere. Entonces, a partir de la Trinidad, ¿qué es el primer movimiento espiritual de la persona? Aprender a acoger. Y esto ya también tiene un montón de consecuencias en nuestra vida y en nuestra cultura, que a veces estamos acostumbrados a nosotros hacer, ¿no? Yo tengo que conquistar mi carrera, tengo que conquistar una posición social, tengo que conquistar, o sea, está centrado en lo que yo alcanzo con mi esfuerzo. Mientras que la Trinidad nos enseñaba, el primer movimiento es acoger. Y una vez que acojo, sí hago. Ojo, esto no es una invitación a la vagancia, ¿no? Sino es una invitación a volver al fundamento. Y por tanto, quien es hijo, repito, ¿no se acuerdan? Primero, vivimos en este sistema operativo de las relaciones que están al origen. Por tanto, soy hijo. El principio de la vida está en acoger, en recibir, en dejarme querer, si quieren se las pongo más en palabra fácil, en dejarme querer. Y por tanto, en entrar en estos movimientos filiales, pongo la palabra, es decir, en estos hábitos filiales, que me atrevería a resumirlo en 3. Descubrir que el mundo funciona según la lógica de la gratuidad. O sea, mi abuelita decía una frase que la decía tenía su sentido, pero si uno es formado así, la Trinidad se le complica, ¿no? Porque ella decía, recuerda que en esta vida nada es gratis. No sé si a ustedes les tocó esa frase en sus entornos culturales. Ya, eso es mentira. A partir de la Trinidad decimos, recuerda que en esta vida lo esencial y lo fundamental es gratis siempre. Siempre. Y ese es el gran misterio de la fe, que nosotros vivimos de lo que se nos ha donado gratis. Y por eso uno vive libre, sereno, tranquilo, no teniendo que demostrarle nada a Dios, sino queriendo glorificarlo por todo lo que me ha dado. Y ahí se da el segundo movimiento natural, ¿se acuerdan? Si todo lo he recibido gratis, normalmente en el corazón surge algo.
que es la gratitud. ¿Se entiende? O sea, pero como actitud existencial, no solo como decir gracias en un momento, sino vivo diciendo, todo el tiempo se me da cosas gratis y vivo dando gracias. ¿Me explico? Porque todo es un regalo. Entonces, el hijo vive sereno porque todo lo recibe gratis, vive dando gracias y vive queriendo entregarse libremente, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios entrega todo su ser y eso en teología se llama la eterna generación del Hijo. O sea, genera a Jesús desde siempre, de toda la eternidad, al Verbo eterno. Y eso tiene una consecuencia muy concreta. Dios es el que da todo y el que recibe todo. Si yo soy persona y estoy llamado a participar de ese ritmo trinitario, se me invita a ir viviendo en la lógica de recibir todo para darlo todo. Pero el orden es importante, ¿se entiende? No puedo darlo todo si no lo he recibido todo, porque si no me voy a hacer daño. O voy a creer que yo soy un superhéroe, ¿no? O me voy a amargar la vida porque nunca lo voy a hacer como creo que debo hacer. O sea, se me enreda el mundo. Solo el que recibe todo puede darlo todo. Y ese es el Hijo eterno. Y nosotros participamos de él. Entonces, estos tres movimientos filiales, ¿entiende? Recibir todo gratis, dar gracias e ir entrando poco a poco, porque a todos nos es difícil, ¿no? En este libro de la donación a los demás. Y una última consecuencia, no poco importante, y tiene al final de pronto la gran conclusión de lo que decía el padre también al inicio, que ilumina estas nuestras relaciones, es que nosotros somos hermanos. No sé si me alcanzo a entender, de pronto es tan cotidiana la palabra que uno está acostumbrado, ¿no? O hasta hoy en día también en un lenguaje medio coloquial se dice, oye hermano, es bonito también. Pero esa palabra tiene un misterio grandísimo, es decir, si todo lo que hemos dicho realmente es verdad, la persona que tengo al costado, cuando voy a misa y hay un señor ahí que nunca lo hice en mi vida, es más, hasta me parece medio raro, etcétera, es realmente mi hermano. Es más, uno es parte del otro, ¿se acuerdan? Porque ambos somos parte de Cristo. Entonces uno debería salir de la misa un poco medio choqueado, porque el hermano, la persona que está al costado, que de pronto, no sé, huele feo, me cae mal, no sé, eso es realmente parte de mí, es mi hermano. Repito, no porque me caiga bien, no porque nos gusta la misma música, no porque somos hinchas del mismo equipo, no porque compartimos las convicciones políticas, sino porque hemos entrado en este sistema operativo de unos en los otros y eso hemos recibido como el eje de nuestra vida. Entonces, eso es realmente como, me lo digo a mí mismo, es una cosa muy seria que estamos llamados a redescubrir. Y con esta termino. Por tanto, el cristiano existe también como uno en el otro. ¿No? Nosotros que también participamos de una familia espiritual, del movimiento de vida cristiana, es muy bonito recordar que no solo somos una comunidad de fe porque, repito, estamos unos acompañándonos a otros o participando de un apostolado juntos, sino porque estamos uno en el otro. Y esta imagen que la iconografía antigua le gustaba mucho, no sé si la conocen, cuando representaban el pasaje de la vid y los sarmientos, que es potentísima, no se han dado cuenta. Es decir, es un árbol que va creciendo y al final del árbol están las personas, ¿no? En este caso los apóstoles, ¿no? Pero, o sea, es muy fuerte porque también a mí que me gusta también la naturaleza, etc., el árbol, ¿se acuerdan? Tiene la misma savia, o sea, no es que son dos árboles, me explico, en un bosque que se unen para generar un microclima. No, son dos ramas de un árbol. O sea, es muy fuerte. Es decir, el otro o sea, pasa por ahí la misma vida. Entonces yo creo que hay un gran misterio de fe que tiene que ver mucho también con cómo a veces participar de la Eucaristía, ¿no? Yo a veces molesto un poco a los músicos acá del movimiento en Guayaquil, porque las canciones de la comunión normalmente son muy bonitas, ¿no? Bueno, a mí me parecen bonitas,
Y son muy dulces, ¿no? Es decir, Jesús es mi amigo, estás en mí, ¿no? Yo estoy, tú me quieres, etc. Pero yo no he escuchado hasta ahora canción de la comunión que recuerde sobre todo que lo que está pasando ahí es que estamos unos en los otros. ¿Se entiende? Nosotros somos más sensibles al polo autorreferencial, en el buen sentido de decir, yo voy, comulgo, Jesús está conmigo, yo lo quiero, Él me quiere. Pero eso es una parte del misterio. La otra parte, igual de importante, es que ahí estamos celebrando que estamos diciendo que esto es verdad. Y dos, que por tanto, repito, el otro señor que está a mi costado, que de pronto no lo conozco, después de celebrar el sacramento, es como si fuera mi oreja. Bueno, de pronto mi oreja, mi brazo, no sé, la parte que quiera. O sea, es parte de mí. Y me da la impresión que es algo que a veces en nuestro cristianismo tenemos poco digerido, ¿no? Porque a lo más se nos dicen, bueno, intenta ser generoso, llévate bien con el otro y no lo juzgues. Ojo, eso está bien, pero creo que no se nos ha explicado el por qué. O sea, el punto está en que hemos recibido, y con esto termino, una existencia de relaciones, de comuniones, y por tanto no solo existimos unos juntos a los otros, sino existimos unos en nosotros. Y en pocas palabras, entonces, Trinidad es relación al origen, ¿no? Nosotros entramos en ello, siendo hijos, siendo hermanos, y existiendo unos en nosotros, ¿no? Y en ese misterio hay que entrar mucho tiempo, ¿no? Porque tiene que ir pasando por nuestro sistema inmunológico, ¿no? Tiene que ir imprimiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras relaciones. Entrar en los misterios de la fe requiere un tipo de mentalidad. Entonces, no sé si me explico, a veces me da la impresión que nosotros tenemos los contenidos, pero el problema es el sistema operativo. O sea, es como que tengas los apps de Android, pero tienes el OS de Windows, entonces no corren. O sea, disculpen mi analogía tan pobre, ¿no? Entonces se atracan ahí, porque el pensamiento cristiano es un pensamiento simbólico, fundamentalmente. Que en lo simbólico se integra lo lógico discursivo, pero hace, me atrevería a decir, por ahí 6 o 7 siglos, ninguno de nosotros ha sido educado en un pensamiento simbólico. Que, ojo, no se opone al lógico, para nada, pero lo trasciende. Entonces, ahí hay un cortocircuito, no sé si me explico, del sistema operativo, porque si simplemente yo razono en categorías lineales de causa-efecto, 1, 3, una cosa no es otra, entonces, a ver, explica la Trinidad, te quiero, o sea, no vas a poder simplemente, o sea, simplemente ni siquiera intentemos. El punto es cómo entrar en una mentalidad, que es un poco de quien yo he aprendido mucho esto, que tú también lo conoces y lo han visto en estas sesiones, que es el padre Rupnik, ha sido el principal maestro de esto, que yo eso lo aprendí de él, que es, o sea, uno en el otro para el cristiano, ¿se acuerdan de esto que hablé? De lo comunional, no es una idea para entender la Trinidad, decía él, es el modo de razonar cristiano. Yo dije, wow, esa yo no la había captado. Me explico, o sea, nosotros razonamos en una cosa viendo otra. Porque si no, a ver, explica la Eucaristía. O sea, uno tiene que hacer unas acrobacias. Yo al menos tengo acá una amiga que siempre me dice, ¿cómo le explico a los niños la Eucaristía? Ni intentes, le digo. Pues ni intente. El punto no es explicar la Eucaristía, que no se puede, sino cómo educar e introducir en una mentalidad simbólica. Eso sí. Pero me explico, o sea, creo que a veces me da la impresión nos hemos quedado en este nivel y siempre me da la impresión que uno está rebotando contra una pared, ¿no? Entonces, a la tercera rebotada, cualquier persona que es sensata dice, mejor no vuelvo a hablar de esto. Y eso es más o menos como estamos funcionando, creo que hace una década. Es decir, explico, nadie entiende, pero yo mismo no entiendo bien, el que tiene que explicar. Entonces, hacemos como un acuerdo de paz, así. Yo creo que el punto está en la línea que tú dices, que es entrar en una lógica simbólica, que repito, no es irracional, no se opone a la lógica, no se opone al discurso, pero lo amplía. Y eso es lo que encontramos en la Sagrada Escritura, no sé si se dan cuenta. El Señor nos pudo haber regalado como revelación un tratado de teología, ¿cierto? Él podía hacer lo que quería. Pero no se ha dado cuenta que nos dejó un libro lleno de narraciones y de símbolos. ¿Por qué? Buena pregunta. O sea, lo que quiere decir es que
la Biblia no solo nos da unos contenidos, sino nos da un modo de ingresar al misterio. Y me da la impresión que ahí hay una deficiencia catequética, los padres dirían mistagógica, es decir, de cómo coger de la manito, porque esa es la palabra gogein en griego, mistagogein, es decir, cómo coger de la manito e introducir al misterio. Y eso no es explicar solo, sino es mucha más cosa, es rezar de un modo, es ser acompañado espiritualmente de un modo, es frecuentar a algunos tipos de autores. O sea, me explico, es un paquete completo. Entonces creo que en un sentido de verdad, a mí me parece que no es tan difícil. En otro sentido es muy difícil, porque no es agregar una cosa, ¿se entiende? Ah, bueno, entonces voy a llevar un curso de Trinidad. Si quieres llévalo, pero si no está el sistema operativo, es un poco la... Y por eso me parece que es tan fecundo este camino del arte y espiritualidad, porque creo que está, en mi opinión, en ese sentido compartimos la misma intuición, padre, y con el grupo, es que no solo es porque el arte es chévere, o sea, ¿no? Sino porque a través de eso entramos a un tipo de lenguaje que permite acceder al misterio. Les doy un ejemplo. En la arquitectura griega bizantina, el padre era sinónimo del ábside. En una iglesia, ¿se acuerdan? Cuando entran, está una bóveda. Entonces, a un griego bizantino en el primer milenio, ¿cómo se le explicaba la paternidad de Dios? No se le decía, mira, Dios creó el mundo, se aburría a los 10 minutos, sino decía, el Padre te quiere y te recibe, y cada vez que entres en una iglesia, vas a ver un ábside que es una especie de abrazo. Y en ese ábside vas a ver al Hijo, ¿no? Si ven Monreale, Cefalú, las principales catedrales. Y viendo eso en la liturgia, poco a poco vas a percibir qué significa que el Padre te recibe. ¿Se imaginan a ese niñito participando en la liturgia en Monreale por varias décadas, viendo eso? Ese nunca tuvo un curso de Trinidad. Lo respiraba. No sé si me explico. Entonces, es una manera, no es la manera, es una. Pero yo lo que he visto es que estos hermanos accedieron de otros modos que al final permitieron esta unidad, porque parece niño. El color dorado, el ábside, el rojo, que es la vida divina en la iconografía bizantina, el plato de sopa que le da a su mamá, estaba más unido. Mientras que para nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo para cómo le explico. Bueno, esa es mi percepción. Esto es completamente opinable, alguien puede estar en desacuerdo y no hay ningún problema. Juan Carlos, muchas gracias, de verdad que muy interesante, muy interesante. Creo que para todos, en todo caso hablo por mí, muy, muy buena tu presentación, porque es un arte, ¿no? Hablar de un tema tan complejo y hacerlo muy accesible, ¿no? Creo que has tocado este tema fundamental con elementos bastante cercanos a nuestra comprensión en general, ¿no? Yo te puedo entender mucho más porque soy teólogo, porque estos temas también son para mí materia de estudio frecuente, pero digamos creo que para muchos de los que estamos sacado todos ha sido fácil poder entenderte varias ideas clave, ¿no?